quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Buenos días, estudiante del 6º grado de primaria. Soy su maestra Pamela de la Cruz y estoy muy feliz de poder encontrarnos una vez más, aunque sea a través de la pantalla. Recuerda que debemos seguir cuidándonos y cuidar a los demás. Hoy iniciamos un nuevo día cargado de entusiasmo, esperanza y con la confianza de poder desarrollar nuevas competencias para aplicarlas en su contexto. Recuerden lavar con mucha agua y jabón sus manos y practicar el distanciamiento social como medidas para prevenir el contagio del coronavirus.
Todos amamos las clases, libro, lápiz y colores. Y labores comenzar. Pero hay cosas importantes que antes de ir a la mesa. Siempre, 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 siempre es muy bueno recordar. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Mis manos. Chiqui, chiqui, lavaré. A la mesa. Limpio yo me sentaré. Y luego mi labor iniciaré. Higiene En mi cuerpo yo tendré. Y al fin, ya listos para aprender. mis manos. Chiqui, chiqui, lavaré. A la mesa. Limpio yo me sentaré. Y luego Mi labor iniciaré. higiene En mi cuerpo yo tendré. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Hoy estaremos trabajando las palabras que construyen. Pero antes de iniciar este nuevo contenido, vamos a recordar lo trabajado en la clase anterior. Aprendimos sobre el prisma rectangular. Ya sabemos que el prisma rectangular es un poliedro cuya superficie está formada por dos rectángulos iguales paralelos, llamados base. 4 caras laterales, las cuales son dos rectángulos iguales. Los elementos del prisma rectangular son las bases, la altura, el vértice y las aristas. La diagonal del prisma rectangular es el segmento que une dos vértices opuestos. El prisma triangular es un poliedro con base triangular y 3 caras que unen los lados correspondientes. El cubo es un poliedro formado por 6 caras cuadradas congruentes. También es denominada como uno de los sólidos platónicos. La pirámide es un poliedro formado por un polígono simple llamado base. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Muy bien, ¿cuánto aprendizaje que tuvimos? Pues continuamos aprendiendo y hoy vamos a trabajar en la semana 1, día 3 del cuadernillo número 3. Hasta ahora hemos estado trabajando sobre la construcción de casas y la forma que puede tener alguna de las casas que se asemejan a los cuerpos geométricos, como las casas cuadrangulares, triangulares o rectangulares. ¡Qué emocionante nuestro aprendizaje! ¿Sabes que en la construcción de casas utilizamos palabras diferentes a las que usamos comúnmente en la escuela y en nuestras casas? Le llamamos un vocabulario especializado para diferentes oficios y profesiones. Piensa un poco y observa con detenimiento. ¿De qué materiales está hecha tu casa? Pregunta a tu papá, a tus tíos, a un vecino, o mejor, si conoces un maestro constructor, pregúntale si puede decirte con certeza el nombre correcto de los materiales utilizados. ¿Ya hiciste la lista de los materiales utilizados para construir tu casa? Muy bien, vamos a ver si tu lista coincide con la mía. Tenemos los siguientes materiales de construcción: pared, arena, cemento, ladrillo, madera, chimenea, piso, teja, azulejo, callejón, gravilla, bloc, arena de empañete, arena de pegar bloc, varilla, escalera, columna, balcón, pasillo, puerta, chapa, piedra, cana, techo, fachada, baño, pintura, balaustre, hierros. ¿Verificaste si te faltan algunas palabras?
Es importante conocer estas palabras ahora que estamos profundizando nuestra comprensión sobre los materiales con los que está construida nuestra casa y así estar más seguro de lo que vamos a aprender. Si te das cuenta, en las palabras que escribimos, hay palabras que se relacionan con la construcción y hay otras que se relacionan con la casa en sí. Las palabras que se relacionan en un marco conceptual común se le denomina campo semántico. Ejemplo, materiales de construcción serían arena, cemento, bloc, gravilla, azulejo, teja, entre otros. Las palabras que utilizamos para expresarnos oralmente y por escrito tienen características distintas. Podemos denominar como categoría de palabras al conjunto de palabras que se refieren a un mismo tema o contenido dentro de un texto que se está trabajando. Hay que saber distinguir las diferentes categorías gramaticales. Es muy importante para comprender el funcionamiento del lenguaje y también para usarlo correctamente. Por ejemplo, si queremos describir cómo es nuestro barrio o nuestro pueblo, tendremos que usar muchos adjetivos y sustantivos. Pero para hablar de lo que hacemos normalmente, un día cualquiera, los verbos cobrarán mayor importancia. Por otra parte, conocer las distintas categorías gramaticales nos ayuda a expresarnos con mayor corrección y a evitar errores. En nuestro caso, vamos a utilizar los sustantivos y los adjetivos. Vamos a categorizar las palabras de acuerdo con aquellas que se refieren a la construcción y aquellas que se refieren a la casa en sí. Busca tu cuaderno y realiza la tarea de tu cuadernillo. Para las áreas de la casa tenemos pared, chimenea, piso, teja, callejón, escalera, columna, balcón, pasillo, puerta, techo, fachada, baño, pintura, balaustre, hierros. Como materiales de construcción tenemos arena, cemento, ladrillo, madera, azulejos, gravilla, bloc, varilla, piedra, cana, arena de empañete y arena de pegar. Ahora que ya notaste todo lo relacionado a la casa, vuelve de nuevo y das un recorrido por la casa. Observa todo lo que tienes y aquellos detalles que te hagan falta. Muy bien, anota cada palabra que encuentres. Ahora vamos a profundizar el conocimiento sobre nuestras casas. Vamos a continuar con un video que te mostrará los diferentes tipos de casas que hay en nuestro país por regiones. Veamos. Para el siglo XV, las primeras viviendas coloniales surgieron como consecuencia de la necesidad de hospedaje de españoles. La arquitectura colonial es la más rica del Caribe. Posee impresionantes monumentos y fortalezas e iglesias donde priman el ladrillo y la piedra en armoniosos arcos y columnas, callejones, calles de piedra, ruinas e impresionantes casas de importantes personajes coloniales convierten dicha zona en un maravilloso viaje al pasado. En la arquitectura de las casas coloniales predominaban los muros de piedra o ladrillo. Las actividades diarias se realizaban en torno al llamado patio español o patio central, decorado con fuentes, vegetación y azulejos que confirman que también hubo influencia musulmana. La arquitectura empieza a presentar cambios en su composición, en la forma y diseño de las viviendas con la implementación de las puertas de madera, las hojas de zinc y el uso efectivo de los recursos. El sistema constructivo de los españoles para las casas se vio alterado por el clima tropical. Tuvo que adaptarse a las condiciones climáticas y por ello se hicieron modificaciones en el diseño, como ampliar las puertas de la planta baja, las ventanas, al igual que las puertas,
se agrandaron para que entrara mayor corriente de aire y estaban protegidas por rejas de hierro. Se crearon logias alrededor del patio central. En la planta alta se crearon balcones con arcos para la protección contra la radiación solar, cubiertas a 2 aguas y muros de mampostería de piedra o ladrillo. Las zonas húmedas del país, como Santo Domingo, Moca, La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís, Cotuí y Yamasá, eran ricas en palma real, donde el tronco proporciona las tablas y las yaguas utilizadas para entablar y cobijar las viviendas. En los campos de la provincia de Santiago, ubicada en la parte noroeste de la isla, es beneficiada por condiciones ambientales particulares. Las viviendas eran más holgadas y además estaban entabladas de palma, cubiertas de yaguas. El techo de yagua, lámina aportada por la palma real, tenía la ventaja de que escurría el agua con facilidad, lo cual resultaba muy favorable para estas zonas lluviosas. La cana, obtenida de la palma de ese mismo nombre, era más común en los techos levantados en las zonas secas. Este material resultaba ser muy duradero por el espesor con que se elaboraba ese tipo de techo. En la región norte del país destaca principalmente la arquitectura victoriana de Puerto Plata, que se encuentra representada en el casco histórico de esta provincia y que está formado por un conjunto de pintorescas casas de techos inclinados, colores pasteles, amplios balcones y ricos detalles en madera labrada. Las características fundamentales eran la elaboración de la madera en forma artística para la construcción de viviendas. A partir de este momento, Puerto Plata definió claramente su estilo arquitectónico, evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día como nuestro patrimonio. En la región sur, la cual se caracteriza por tener zonas de escasas precipitaciones, se utilizó de la palma cana las pencas requeridas para el techado. En esta zona, en el caso de Azua y Baní, también se empleó el yarey, tanto en la techumbre como en el entablado. Esta especie de palma, casi extinta actualmente, proveía una madera definida por su durabilidad. Los tejados de paja es el material local usado con frecuencia en cubiertas, las cuales son colocadas en capas de forma que el agua se elimine lejos de la cubierta interna. La madera formó parte importante en las construcciones de las casas vernáculas, que son aquellas que se constituyen como la tradición regional más auténtica. Esta arquitectura nació entre los pueblos autóctonos de cada región, como una respuesta a sus necesidades de habitar. Se caracteriza por ser rectangular, dividida en sentido transversal, compuesta por sus habitaciones, sala, comedor, dormitorios y servicios. Vanos de las fachadas frontal y posterior cerradas por puertas y los laterales por ventanas. Cubierta de zinc a 2 aguas proyectadas hacia la parte delantera y trasera. Algunos factores por los cuales se utilizó este material en el clima tropical es que es un material muy resistente y conocido como aislante térmico en la edificación, principalmente en paredes y cubiertas. ¿Te gustó el video que hemos visto? Es muy divertido aprender sobre nuestro entorno. Nos vemos en breve. Bienvenidos de nuevo a la clase.
Este año continuamos adquiriendo diferentes conocimientos. Espero que sigan incorporando estos conocimientos a su contexto y lo apliquen. Ahora vamos a trabajar la actividad 6 del día 3 del cuadernillo número 3. En la clase anterior observamos un video. ¿Te acuerdas? Vamos a ver. ¿Qué tipos de casas de la República Dominicana viste? ¿Todas eran iguales? Quiero que ahora me describas cada una de las casas que viste en el video. Pero, ¿sabes qué es una descripción? ¿Recuerdas cuando lo trabajaste en grados anteriores? Vamos a ver. Una descripción es la acción y efecto de describir. Esto es, de explicar o representar detalladamente por medio del lenguaje los rasgos característicos de un objeto, persona, lugar, situación o acontecimiento. La descripción tiene como objetivo crear en el oyente o lector una imagen mental del asunto referido en su ausencia. Gramaticalmente, la palabra descripción es un sustantivo femenino. También es una herramienta del discurso que nos permite exponer o hacer del conocimiento de alguien una información en particular acerca de un objeto, espacio, situación, idea, persona o animal. Las descripciones pueden variar de tipo según la función que tenga en el contexto de la comunicación, ya sea ámbitos científicos, literarios, publicitarios, analíticos, entre otros. Existen diferentes tipos de descripción, entre los cuales mencionaremos solo los más comunes. Descripción objetiva. La descripción objetiva o denotativa tiene como finalidad transmitir una información y exponer la realidad tal cual es. La descripción subjetiva. La descripción subjetiva o connotativa es aquella en la que se otorga una carga emocional a las descripciones y predominan las valoraciones personales. Descripción de persona o prosopografía, también conocida como descripción física. Este tipo de descripción se enfoca en los rasgos físicos y en la apariencia externa del individuo. Etopeya, también conocida como descripción psicológica, es aquella que describe la personalidad y los rasgos psicológicos de un individuo, por ejemplo, su carácter, sus creencias, sus gustos, entre otros. Retrato es un tipo de descripción que se caracteriza por ser detallada y completa, en la cual se toma en cuenta tanto los rasgos físicos como psicológicos de un individuo. Autorretrato. Se trata de la descripción que el individuo hace sobre sí mismo. Por lo general, está cargada de subjetividad. Caricatura. Es un tipo de descripción en la cual se exageran, distorsionan o se ironizan algunos rasgos físicos y personales de un individuo. Existen otros tipos de descripciones, como por ejemplo la descripción de lugares. Entre estas están la topografía, que se refiere a la descripción que se realiza sobre un paisaje o lugar específico donde se encuentre el descriptor, quien puede sumar su percepción particular del espacio. Zoografía. Se trata de la descripción que se realiza sobre cualquier tipo de animal. Cronografía. Es la descripción de un hecho personal, social, político, cultural, histórico, entre otros, que se desarrolló en un momento o época específico. Muy bien, ¿cuánto estamos aprendiendo? Pues ahora, luego de ver los videos, te voy a colocar las imágenes de los diferentes lugares de nuestro país. Vamos a ver. Observa atentamente los diferentes estilos de casas que existen en la región sur de nuestro país.
Ahora veamos las casas que existen en la región este de nuestro país. ¿Qué te parecen las hermosas casas construidas con madera de la región norte? Veamos las hermosas casas o monumentos coloniales. Pregunta a tu familia o busca información utilizando otros medios acerca de cómo son las casas en distintos lugares de la República Dominicana o de otros países. Si puedes acceder a revistas, libros o sitios de internet, analiza las imágenes para encontrar cómo son las casas. Luego de investigar y preguntar, escribe en tu cuaderno y describe cada una de las casas con detalles sobre todo lo que encuentras en cada una y comparte con tus familiares lo que observas. Te voy a mostrar algunos ejemplos. Ahora sabes que en la República Dominicana algunas casas están hechas de acuerdo con el clima de la región. Ahora vamos a hacer un cuadro comparativo como te lo enseñó la maestra Wendys. Los títulos de las columnas son características de viviendas de un clima frío, características de las viviendas en clima húmedo, características de las viviendas en clima cálido y seco. Para hacer los títulos de las filas utilizarás las siguientes descripciones. Formas de las casas, techo, materiales, tipos de climas, cómo deben ser las casas. Como información general, es bueno que sepas que los techos planos son recomendables para las casas ubicadas en zonas con clima cálido y seco. Los inclinados son útiles para las casas ubicadas en zonas muy lluviosas. También son adecuados para los lugares donde nieva. En zonas cálidas y húmedas, los techos de las casas suelen estar inclinados y tienen aleros para protegerse del sol y las lluvias. Puedes tomar esta información para realizar el cuadro. Muy bien, vamos a ver lo que hemos aprendido hasta ahora. Una descripción es la acción de explicar o representar detalladamente por medio del lenguaje los rasgos característicos de un objeto, persona, lugar, situación o acontecimiento. La descripción tiene como objetivo crear en el oyente o lector una imagen mental del asunto referido en su ausencia. Gramaticalmente, la palabra descripción es un sustantivo femenino. También es una herramienta del discurso que nos permite exponer o hacer del conocimiento de alguien una información en particular acerca de un objeto, espacio, situación, idea, persona o animal. Las descripciones pueden variar de tipo según la función que tengan en el contexto de la comunicación, ya sean ámbitos científicos, literarios, publicitarios, analíticos, entre otros. Existen diferentes tipos de descripción, como son descripción objetiva. La descripción objetiva o denotativa tiene como finalidad transmitir una información y exponer la realidad tal cual es. Descripción subjetiva. La descripción subjetiva o connotativa es aquella en la que se otorga una carga emocional a las descripciones y predominan las valoraciones personales. Descripción de persona o prosopografía, también conocida como descripción física. En estas están la etopeya, también conocida como descripción psicológica. Es aquella que describe la personalidad y los rasgos psicológicos de un individuo. Por ejemplo, su carácter,
sus creencias, sus gustos, entre otros. Retrato es un tipo de descripción que se caracteriza por ser detallada y completa, en la cual se toma en cuenta tanto los rasgos físicos como psicológicos de un individuo. Autorretrato. Se trata de la descripción que el individuo hace sobre sí mismo. Por lo general, está cargada de subjetividad. Caricatura. Es un tipo de descripción en la cual se exageran, distorsionan o se ironizan algunos rasgos físicos y personales de un individuo. Existen otros tipos de descripciones, como por ejemplo, la descripción de lugares. Entre esas están la topografía, que se refiere a la descripción que se realiza sobre un paisaje o lugar específico donde se encuentre el descriptor, quien puede sumar su percepción particular del espacio. La zoografía se trata de la descripción que se realiza sobre cualquier tipo de animal. La cronografía es la descripción de un hecho personal, social, político, cultural, histórico, entre otros, que se desarrolló en un momento o época específico. Continuamos avanzando y vamos a hacer un croquis. ¿Sabes qué es un croquis? ¿Te acuerdas cuando lo vimos en el primer cuadernillo? Pues ahora tienes que poner tus conocimientos a prueba. Escribe en tu cuaderno lo que recuerdes sobre el croquis. Muy bien, pues te voy a refrescar la memoria. El croquis es la representación gráfica de un espacio, el cual se realiza sin la necesidad de utilizar un instrumento. Este es usado mayormente en arquitectura para representar la idea de un proyecto. Se hace a mano sin utilizar ningún instrumento. Su importancia radica en que nos permite ubicar los objetos con medidas aproximadas o exactas, en algunos casos del lugar que deseamos ubicar. Existen diferentes tipos de croquis y estos son topográficos. Son aquellos que representan un terreno o un país imitando el punto de vista de los mapas. Panorámicos. Son aquellos que reproducen el punto de vista del dibujante. Es una fotografía mental. Didácticos. Son croquis utilizados con finalidad educativa. Le permiten al estudiante determinar las líneas o intervenir en lo representado. Croquis de ideación. Son aquellos que se realizan desde cero, permitiendo el flujo de la imaginación. Artísticos. Este tipo de croquis trata de bocetos de un objeto o modelo que se desea copiar en papel. El croquis se caracteriza por su realización a mano alzada, sin elementos de precisión por su rápida realización con líneas simples y detalles generales. Debe ser lineal y esquemático, a lo sumo sombreado. Debe ser limpio, claro, preciso y dar una imagen completa de lo que se busca. Debe obedecer al gusto o al interés de quien lo realiza, pues se trata de un dibujo libre. ¿Creen que pueden realizar un croquis del parque más cercano a sus casas? Te doy una idea. Puedes pedirle a un familiar que tome una fotografía con su teléfono celular por ti y esta puede ayudarte a la hora de realizar el croquis. Adelante, verás que es muy divertido aprender de esta manera. En este momento vamos a crear un croquis del espacio que utilizas para estudiar. Recuerda los elementos que debes considerar al momento de dibujarlo. Muy bien. Ahora vamos a realizar la actividad 6. Realiza 3 croquis de casas que se diferencien según el lugar donde están construidas. En una zona muy fría donde nieva mucho. En una zona cálida y con muchas lluvias. En una zona cálida y seca. Existen diferentes tipos de croquis para representar una casa. El plano, la vista de frente y la vista en perspectiva.
En esta tarea te pedimos realizar croquis de frente como las imágenes 2 y 3 o en perspectiva como las imágenes 1 y 4. Anota debajo de cada uno de los croquis el clima para el cual la has diseñado. Lo estás haciendo muy bien. Nos vemos en breve. La clase de hoy está siendo muy divertida y entretenida. ¿Te está gustando? Pues seguimos adquiriendo nuevos conocimientos. ¿Qué recuerdas de lo trabajado en la clase anterior? Aprendimos sobre la construcción de nuestra casa y de ahí pasamos a la gran casa común de todos los dominicanos, nuestra querida República Dominicana. ¿Recuerda que estamos conmemorando las fiestas patrias? ¿Verdad que sí? ¿Recuerdas cuando trabajamos y analizamos el himno nacional? ¿Sí o no? Pues voy a recordártelo antes de iniciar con el patrimonio dejado por nuestro héroe nacional Juan Pablo Duarte. Nuestro himno nacional, el escudo y la bandera son tan importantes que hay leyes que penalizan y sancionan el uso inadecuado de los símbolos patrios. La que más tiempo se ha mantenido en vigencia es la ley número 360, promulgada en fecha 13 de agosto de 1943. Esta ha regido en la vida nacional durante cerca de 75 años, estableciendo en su artículo 8 la pena de 6 días a 1 mes de prisión y multa a toda persona que incurra en actos irrespetuosos o irreverentes contra la bandera nacional, el himno nacional o el escudo nacional. También establece que serán castigados con la pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa. Cuando el autor del ultraje sea extranjero, será expulsado del territorio nacional. Se precisa que el ultraje contra el himno nacional se produce cuando se cambia su letra o el tiempo musical, cuando se baila su ejecución, cuando se interpreta o se escucha en homenaje póstumo de una persona que carezca de méritos para recibir este tributo. Siendo el himno nacional una de las piezas claves de nuestra nación, ha sido utilizado en muchos eventos importantes como los siguientes. El 1 de marzo de 1884, cuando la urna de las cenizas de Duarte fue conducida en hombros y en todo el tránsito se tocó el himno patriótico del maestro Reyes. En el año 1900, cuando el prestigioso Eugenio María de Hostos fue designado encargado de la instrucción orientada a inculcarle a la colectividad valores morales, cívicos y constitucionales. En tales circunstancias es nombrado maestro de canto en la entidad educativa que había fundado, Escuela Normal. Es así que se incorpora a los programas de enseñanza el himno nacional y la canción escolar. En 1890, en muchas escuelas dominicanas, se instituye la enseñanza del himno nacional de la República Dominicana. De esta manera queda oficializada la enseñanza del canto patriótico de los venerables maestros José Reyes y Emilio Prudón, como el canto nacional que llena de fervor patrio las aulas quisqueyanas. En 1934 se emitió un proyecto de ley para oficializar el canto patrio. Rafael Leónidas Trujillo, presidente de la República en ese entonces, promulgó en fecha 30 de mayo la ley número 1307, de fecha 25 de mayo de 1937. Donde establece la obligatoriedad de ejecutar el himno nacional con ocasión de iniciar y terminar los conciertos llevados a efecto por las bandas de música.
En octubre de 1931 se había dispuesto que en actos solemnes oficiales, mítines políticos y conciertos públicos o retretas se iniciaran y terminaran con la ejecución del himno nacional. El 11 de noviembre de 1942, el Congreso estableció que los ciudadanos de la vida civil deben reverenciar el himno nacional en ocasión de ser ejecutado en los actos públicos, puestos de pie y con la cabeza descubierta. ¿Sabías todo esto de nuestros símbolos patrios? Pues creo que es muy importante que lo conozcan. Busca tu cuaderno y escribe lo más relevante que has aprendido para que lo puedas compartir con tus familiares y estos con sus amigos. Ahora vamos a seguir. Te invito a usar tu imaginación. Vamos a montarnos en un concho y vamos a conocer nuestro patrimonio cultural. ¿Sabes qué es un patrimonio? ¿Saben qué es un patrimonio cultural? ¿Por qué es importante conocer el patrimonio cultural de nuestro país? Muy bien, es muy importante conocerlos porque nos permite identificarnos más con nuestra patria y nación. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural como producto de la creatividad humana se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación en generación. Pero ¿sabías que la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural fue adoptada por la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 16 de noviembre de 1972? Con la finalidad de promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para la humanidad. Además, hay que destacar que Juan Pablo Duarte y sus obras son patrimonios tanto históricos como cultural de los dominicanos. El haber sido la primera palanca para conquistar la soberanía nacional no impidió que Juan Pablo Duarte desarrollara múltiples actividades culturales, donde se destacan su profunda afición al teatro, que luego se convertiría en vehículo de propaganda política con la creación de la filantrópica. La literatura también estuvo entre sus pasiones y fue un desahogo en los tiempos más turbulentos de su vida. Además de los aportes del propio prócer, que permanecen imborrables aún después de su desaparición física, su imagen y sus aspiraciones se han transformado en arte y en cultura, que se muestran tangibles en sus bustos, estatuas, pinturas, dibujos y esculturas, o intangible en obras de teatro, himnos y canciones que han surgido de la creatividad popular. Escribe en tu cuaderno la definición sobre patrimonio cultural y su importancia en las personas. Juan Pablo Duarte nos dejó un legado cultural muy valioso, el cual está estrechamente ligado a nuestra soberanía como nación. En el país hay un museo histórico biográfico, donde se conservan reliquias personales del Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana y su familia. Dentro de su colección se destacan pinturas, documentos y fotografías relacionados a la historia de la independencia del país, así como bustos y lápidas relativas a los trinitarios. Este museo se encuentra en la propia casa donde vivió Juan Pablo Duarte. La casa fue construida alrededor de los años 1860. Originalmente contaba con una sala de recibo, 4 dormitorios y otras dependencias.
La edificación de un solo piso, gruesas, paredes y techos muy altos, cuenta con 3 salas de exposición. Qué interesante conocer algunas de estas novedades dominicanas que nos ayudan a conocer mejor nuestro país. Ahora les invito a completar las siguientes preguntas escribiendo falso o verdadero según corresponda. A partir de lo que has escuchado, la filantrópica es parte del legado cultural que nos dejó Juan Pablo Duarte. ¿Falso o verdadero? El Instituto Duartiano forma parte de nuestro patrimonio cultural. ¿Falso o verdadero? Las obras de Juan Pablo Duarte son parte del patrimonio cultural de la República Dominicana. ¿Falso o verdadero? En la filantrópica se desarrolló la cultura como eje central. ¿Falso o verdadero? Como elemento del patrimonio cultural de la época de Duarte, aún en la actualidad tenemos sus memorias escritas. ¿Eso es falso o verdadero? Muy bien. Estas son algunas de las cosas importantes que podemos conocer sobre nuestro patrimonio. Recuerda que patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural, como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a generación. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural fue adoptada por la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 16 de noviembre de 1972. Con la finalidad de promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural considerado especialmente valioso para la humanidad. Juan Pablo Duarte y sus obras son patrimonios tanto históricos como cultural de los dominicanos. Hay que destacar que el hecho de haber sido la primera palanca para conquistar la soberanía nacional no impidió que Juan Pablo Duarte desarrollara múltiples actividades culturales, donde se destacan su profunda afición al teatro, que luego se convertiría en vehículo de propaganda política con la creación de la filantrópica. La literatura también estuvo entre sus pasiones y fue un desahogo en los tiempos más turbulentos de su vida. Además de los aportes del propio prócer, que permanecen imborrables aún después de su desaparición física, su imagen y sus aspiraciones se han transformado en arte y en cultura, que se muestra tangible en sus bustos, estatuas, pinturas, dibujos y esculturas, o intangible en obras de teatro, himnos y canciones que han surgido de la creatividad popular. Juan Pablo Duarte nos dejó un legado cultural muy valioso, el cual está estrechamente ligado a nuestra soberanía como nación. Recuerda escribir en tu cuaderno la definición sobre patrimonio cultural y su importancia en las personas. En la próxima clase vamos a continuar conociendo otros patrimonios importantes de nuestro país. Nos vemos en breve. No te vayas de ahí. Retornamos a la clase. Muchas gracias por continuar ahí para seguir adquiriendo conocimientos sobre nuestro patrimonio. Aprendimos en la clase anterior sobre algunas sanciones que tenemos en nuestra ley para condenar a aquellas personas que usen indebidamente nuestro patrimonio. Además, conocimos algunos de los patrimonios culturales dominicanos.
Vamos a proseguir nuestro viaje imaginario para continuar conociendo nuestro patrimonio. Prepara agua y comida porque vamos a recorrer nuestro país. Ponte cómodo y acompáñame. Vamos a trazar nuestra ruta, pero sin dejar de decir que hoy muchas calles, avenidas, centros educativos, autopistas, edificaciones, parques y barrios del país evidencian la admiración y el respeto que se le profesa en el país a Juan Pablo Duarte. Hablar de patrimonio histórico o cultural es hablar de pertenencia. Entiende que la vida, la obra y la piedra angular en la vida del patricio fue su sueño independentista y consecuentemente su ideal de nación, el cual dejó esbozado en su proyecto de constitución. El primero de sus sueños nació en 1843 con la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, a través de la cual el joven Juan Pablo y sus compañeros empezaron a crear conciencia sobre el valor de la libertad y comenzaron a buscar adeptos a la causa de la patria. Sin embargo, por la represión debieron idear otros métodos proselitistas como el teatro, bajo el lema de la paz, unión y amistad. Aquí surge la Sociedad La Filantrópica, que no fue secreta, sino un apéndice público de la Trinitaria, según los teóricos que conocen a profundidad la vida del prócer. En la nueva organización se desarrolló la cultura como el eje principal. Entiende que la creación de la filantrópica y luego de la dramática evidencia el espíritu revolucionario de Duarte, quien desde joven entendió el arte y la cultura como herramienta valiosa de su lucha. Ningún otro político en la historia ha pensado en la cultura como fuente de desarrollo real. Tuvo un concepto práctico y entendió qué era lo que había que hacer. Vislumbró, gracias a la educación y a sus viajes por Europa, el valor de una sociedad cultural que fomentara la creatividad y a la vez promoviera sus ideas. La obra más representada fue Roma Libre, del italiano Vittorio Alifera, escritor de tragedias que proponían un ideal de voluntad y heroísmo. Además, la filantrópica representó La Viuda Padilla, de Francisco Martínez de la Rosa, y Un día del año 23 en Cádiz, de Eugenio Ochoa. Aunque Santo Domingo era el centro operacional, Duarte trasladó sus ideas a otros puntos del país con ayuda de sus hermanos. Crearon un frente cultural de masas para lograr el desarrollo del pensamiento político mediante el desarrollo cultural. Pasión literaria. La lucha independentista y las dificultades que de ella se desprendieron mantuvieron a Juan Pablo Duarte gran parte de su vida en el exilio, sumido en la tristeza. Esas circunstancias no evitaron el fluir de su genio literario. El historiador Mariano Lebrón Saviñón, en Heroísmo e Identidad Duarte, libertador, romántico y poeta, deja en claro que Duarte no fue un gran poeta, pero destaca lo admirable de su cultura humanística y su formación personal, sus estudios de piano y guitarra, su talento para las matemáticas y su pasión por la historia. Era fiel seguidor del romanticismo, movimiento que floreció en su época y del que se impregnó en sus viajes y lecturas. Cultivaba redondillas, octavas y romances, y si bien no hay en sus versos temblores de alta poesía ni metáforas deslumbrantes, escribía desde el corazón. La mayoría de sus poemas reflejan su angustia, pues encontraba en el verso consolador desfogue. Dice Lebrón Saviñón: aunque su producción literaria fue escasa, su obra y pensamiento han inspirado a otros.
Muy bien, hasta aquí hemos visto la faceta literaria y de teatrista de Duarte. Anota en tu cuaderno lo más importante de Duarte para ti. Continuamos avanzando y entramos al Museo Casa Duarte. Fue el hogar del prócer de la patria Juan Pablo Duarte, quien nace en 1813 y en honor a él fue declarada su casa, no solo como patrimonio de la humanidad por estar en el lugar en que se encuentra, sino también como museo de historia de la vida del prócer mártir Juan Pablo Duarte. La Casa Duarte se encuentra en la zona colonial. Creado en 1966 por un grupo de historiadores dominicanos, los cuales son seguidores fieles de los ideales políticos y sociales de Juan Pablo Duarte. El Museo Casa Duarte fue inaugurado el 26 de enero del 1967, con el objetivo de exhibir al público las diferentes etapas, obras y aportes de Duarte a la República Dominicana, a través de retratos, fotografías, libros, manuscritos, pinturas y objetos que pertenecieron al patricio y a la familia Duarte. En este local se encuentran importantes piezas de Juan Pablo Duarte. Entre ellas se destacan el acta de bautismo de Duarte, quien fuera bautizado el 4 de febrero del 1813. También se encuentra la urna que guardó sus restos, pinturas, retratos, proyectos de constitución, pinturas sobre la fundación de la Trinitaria, entre otros objetos y documentos importantes para la ilustración histórica que nos permite conocer mejor a Juan Pablo Duarte y a su familia. Vamos a ver ahora las funciones generales del Museo Casa Duarte. Entre las principales funciones del Museo Casa Duarte o Instituto Duartiano se encuentran las siguientes: promover la reverencia y el debido respeto a la memoria de Juan Pablo Duarte y los próceres de la Restauración, así como también los valores aportados por Duarte a la patria dominicana. Aprobar los retratos, estatuas, bustos y otras imágenes que tengan que ver con la vida de Juan Pablo Duarte, para uso en monumentos públicos, oficinas nacionales y municipales, también escuelas, billetes de banco, sellos de correos, cuadernos y publicaciones oficiales o privadas. Organizar la realización y la investigación de los estudios históricos, filosóficos y políticos con respecto a la personalidad y a la acción pública y privada de Duarte y demás héroes de la patria, como lo fueron Mella, Sánchez, Luperón, entre otros. Organizar actos, certámenes, publicaciones, conferencias y otras actividades encaminadas a conmemorar con solemnidad las efemérides del 26 de enero, 27 de febrero, 16 de julio, 16 de agosto, 6 de noviembre y otras fechas de celebración nacional en el país y en el extranjero, a fin de consagrar para una mayor conciencia ciudadana los días del calendario patriótico, así como también las fechas de natalicio de los demás héroes patrióticos. Fundar y organizar museos, exhibiciones, archivos, registros, documentales y bibliográficos, iconografía, numismática, filatelia y otras actividades relacionadas con el padre de la patria y demás próceres dominicanos. Formar e instalar centros duartianos en el territorio nacional y propiciar filiales duartianos en el extranjero, y por tanto, dichas entidades serán consideradas apéndices del instituto. Ahora nos vamos a dirigir muy cerquita del Instituto Duartiano y vamos a conocer el Museo de Cera inaugurado en el 2017. Es el primer museo de cera de República Dominicana,
muestra la vida y la época de uno de los héroes más queridos de la independencia del país, Juan Pablo Duarte. Figuras de cera a tamaño natural detrás de vitrinas de cristal representan la trayectoria de su vida, desde su nacimiento hasta su educación en el extranjero, incluyendo su lucha por la independencia dominicana de Haití. En el segundo piso se encuentra la antigua casa de la familia Duarte, con muebles de época, pinturas y figuras de cera de los miembros de su familia. Entra al patio, donde encontrarás paredes cubiertas con placas de citas de Duarte y un escudo de armas de gran tamaño de República Dominicana. Qué interesante conocer cada uno de los aspectos importantes en la vida de Duarte y algunos aspectos importantes de él. ¿Verdad que te gustó el recorrido por la ciudad de Santo Domingo? Estamos exhaustos. Debemos de reconocer que Juan Pablo Duarte colocó nuestro país por encima de todas las cosas importantes de su vida. Muy bien, continúa aprendiendo y conociendo de este gran prócer dominicano. Ahora vamos a buscar en esta sopa de letras algunos de los conceptos que hemos trabajado de la vida de Duarte y el patrimonio cultural dominicano. Te invito a que las encuentres. Patrimonio. Escudo. Bandera. Duarte. Casa de cera. Patriotismo. José Reyes. Filantrópica. Trinitaria. Roma Libre. Prócer. Museo. Ideales. Emblemas. ¿Cuánto hemos aprendido? Nos vemos mañana. Descansen. No olviden lavar sus manos y utilizar su mascarilla. Que Dios los bendiga.